Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Dos. En primer lugar, el gobierno de México, a través del canciller Marcelo Ebrard, le ofreció asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien después de una elección calificada por la OEA como fraudulenta, tuvo que dejar la presidencia de su país y salir en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo llevó por un periplo, como decía el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera de esta semana, que termina por la política de América Latina, hasta llegar a nuestro país, hasta llegar a la Ciudad de México, donde está asilado o donde está ¿en qué? ¿En campaña? Donde ha recibido, además, de manos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la distinción de huésped destacado, de huésped distinguido. Esta semana también Rosario Piedra Ibarra tomó posesión al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en medio de protestas por parte de la oposición en el Senado. El proceso para su elección fue acusado de estar viciado, para variar, nos parecemos a Bolivia, al no contabilizarse bien los votos. Este hecho implica que su legitimidad, al ser cuestionada, se inserta en un contexto de polémica. Esa es la pregunta, ese es el planteamiento, donde dicen solo su gestión irá despejando dudas de su actuar al frente de dicho organismo. De esta forma, la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá algunos retos de suma importancia para la actual administración. Entre ellos, el caso Ayotzinapa, la investigación por el operativo fallido conocido como el Jueves Negro, en el que se liberó allá en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, los episodios de uso excesivo de la fuerza pública, las desapariciones y sí, aunque tal vez no lo recuerde, no lo tenga presente o incluso ella misma se lo pregunte, los asesinatos a periodistas. Además, la nueva titular de la comisión deberá coordinar esfuerzos con organismos nacionales e internacionales ante las quejas por el aumento en la violencia y la migración. Otro de los retos a demostrar en muy poco tiempo será su autonomía y que sus resoluciones serán independientes. Para ahondar en estos dos temas, saludo en la mesa a la periodista Ivonne Melgar, columnista, colaboradora para Excelsior y para Imagen Televisión. Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida. Nacho, buenas tardes a la mesa. Gracias por estar con nosotros. Leticia Robles de la Rosa es otra de nuestras colaboradoras en Excelsior. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Pepe Buendía, conductor de Excelsior Televisión, columnista también para el periódico. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Nacho, ¿cómo estás tú? ¿Les parece? Muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. ¿Cómo arrancamos esta mesa? ¿Les parece que con Comisión Nacional de los Derechos Humanos, qué les parece? O sea, ¿por dónde contar lo que pasó en la comisión? ¿Acaso se cuenta cuando el presidente dice ella cumple con las credenciales porque admiro a su madre? ¿Acaso se cuenta con la discusión en las comisiones o particularmente en la Comisión de Derechos Humanos sobre los 3 candidatos que podrían ser ombudsperson en México? ¿Por dónde se comienza a contar la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahora en la 4T, Ivonne? Bueno, finalmente estamos en una era de información con imágenes, de escándalo, de resúmenes instantáneas, en videos que se hacen virales y es inevitable contar este capítulo con el momento de la toma de protesta. Pues sí. Con el jaloneo de legisladores de Morena en su mayoría, con un irresponsable y audaz que no midió las circunstancias, panista, Gustavo Madero, que se mete ahí, le dan una pamba literal, no hay manera, lo taclean, lo tiran, no hay manera de contarlo de otra manera y varias escenas que coexisten. Y con el aplauso de Ricardo Monreal, de Germán Martínez, en la galería. Es una escena que se da con esos golpes que al mismo tiempo daña a la presidenta de una manera, a mí me pareció terrible, Mónica Fernández, cuando un propio morenista le dice, tómele protesta. Y le soplan todo a Rosario. Y le sube sí, la protesto, mano a Rosario. Levanta la mano. Y en contraparte, me imagino que es un protocolo de las cámaras de Canal del Congreso, ponerle la cámara a los protagonistas
y esta vez toma a Ricardo Monreal con Cristóbal Arias y con Germán Martínez en un aplauso y en un gozo del sí se pudo de ese momento. Terribles imágenes, pues, que retratan una llegada cuestionada, polémica, un Senado polarizado que rompió sus propios códigos. Esas imágenes, esas escenas, Leti, ¿qué retratan y cómo las interpretas? Pues yo creo que es una imagen muy riesgosa para todo el país. No es un asunto de lo que pasó en el Senado y una anécdota más de la toma de una tribuna, que se ha dicho de paso, es inédito en el Senado de la República. La primera vez que se tomó una tribuna en el Senado fue en el año 2009. Lo hizo Ricardo Monreal, lo hizo Tomás Torres, lo hizo Rosalinda López, lo hizo Ifigenia Martínez, porque era la forma de frenar el proceso legislativo de la reforma energética que había propuesto Felipe Calderón. Esa toma de protesta, esa toma de tribuna que llevó a estar ahí a los senadores una semana encerrados en el Pleno, generó los foros energéticos y llevó esa reforma hasta octubre. Fue de abril hasta octubre. Y ya se procesó y bla, bla, bla. Esa fue la primera vez en la historia del Senado de la República que se toma una tribuna. Lo que ocurrió el martes de la semana pasada es la primera vez que se genera violencia en la tribuna del Senado de la República. Pero más allá de lo que pasa en ese centro donde se hacen las leyes, me parece que es una muestra clara de lo que nos espera a nivel nacional. Es un estilo de gobernar que es, desde mi punto de vista, riesgoso, porque es la comprobación de un intento de regresión en las formas de hacer política. Estás diciendo un estilo de gobernar, no de legislar. Así Entonces es. lo que quieres decir es que esto es una orden del presidente. Por supuesto, por supuesto. Mira, evidentemente por mi permanencia en el Senado yo le di seguimiento a todo el proceso. El proceso iba bien, normal, digamos, en sus cauces naturales, hasta hace 2 semanas. De hecho, las fuerzas morenistas estaban cerrando fila en torno a otro candidato, que era Arturo Peinberg. La competencia se observaba entre la oposición y Morena en torno a 2 candidatos, Arturo Peinberg y José de Jesús Orozco. La candidatura de Rosario Piedra no se estaba visualizando como algo que pudiera tomar atención, porque la lógica era, la familia Ibarra Piedra ya tuvo la medalla Belisario Domínguez. No le van a dar la CNDH. Y entonces la construcción de acuerdos estaba en su génesis en torno a esos 2 personajes. Cuando de pronto un miércoles hay una orden presidencial que llega a los senadores de Morena para hablar de él. Rosario Piedra como la próxima ombudsperson. ¿Tú qué interpretación das de estas escenas y si estarías de acuerdo en un desmantelamiento de una institución como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, lo primero que estoy de acuerdo es que en los días previos, independientemente de lo que se decía en el Senado, sí el presidente en algunas declaraciones dibujó un poco el perfil de la persona que quería que ocupara la comisión. Claramente y el señalamiento era por ella, Rosario Piedra Ibarra. Que siendo víctima pueda garantizar la atención a las víctimas. Entonces, lo dejo, digamos... ¿Y si eres víctima, garantizas la atención a las víctimas? No. Me parece que es muy limitado. Creo que el tema de fondo es, a ver, un defensor de los derechos humanos tiene que defender sobre todo a las personas de que se violen sus derechos humanos por parte básicamente del Estado. Los derechos humanos no los violan los particulares no cometen crímenes, delitos, pero el Estado es el que tiene que garantizar incluso que los particulares no sean los que vayan a generar esta clase de formas de violentar. Entonces, si comenzamos por ahí, solamente con esa definición se entiende por qué la necesidad de que sea autónoma e independiente. ¿Cómo va a defender del Estado? Sí, depende en este caso del gobierno. Del gobierno. Y además, y otra cosa, el vínculo de Rosario Piedra Ibarra con el partido en el poder. Es decir, según tengo entendido, la propia ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos obliga a quien la encabece a estar por lo menos 12 meses fuera de cualquier institución. 2 años.
24 meses fuera de cualquier instituto político. De un puesto de dirección, y esto va a ser parte de la controversia judicial que se va a abrir. Seguramente se dice, es que ella no era solo militante, sino que también, los militantes ya se sabía, ¿no? Pero también se habla, tenía un cargo de dirección, pero es muy controvertible también el concepto de dirección si solo eres consejera. Yo creo que eso también va a ser materia de el análisis que puedan tomar en el Poder Judicial si es que el caso se llega a revisar. También tengo mis dudas. ¿Qué gana y qué pierde la comisión con Rosario Piedra al frente? Yo creo que lo que se pierde, yo no sé si lo que se pierde es una tradición, es un concepto de Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese sí ya se enterró. No sabemos si para bien o para mal. Me da la impresión, Nacho, que vivimos una semana en la que se duplicó la apuesta del gobierno a plantear y a aplicar y a garantizar y a lograr a como dé lugar sus definiciones conceptuales de lo que es cambio de régimen. Y en ese sentido, lo que sí tenemos es un adiós a esta visión autónoma, a un órgano que es contrapeso y que entiende que lo que está vigilando es al poder, es literalmente al poder y al poder ejecutivo. Sí. Eso es lo que ya se fue. ¿Qué ganamos? No sé si por la vía de los hechos van a formular lo que inicialmente había planteado el presidente de la República y sus colaboradores de transformar a la CNDH en una defensoría del pueblo y por lo tanto hacer un concepto totalmente diferente. Yo coincido ahí, pero hay 3 puntos que me gustaría subrayar que me preocupan en términos de lo que perdemos con simplemente las imágenes que hemos puesto sobre la mesa. Lo primero, vimos en el Senado, en este proceso, cómo los excesos políticos son capaces de romper el orden legislativo. Y en el caso del Senado no se había producido. Excesos políticos. ¿A qué te refieres con excesos políticos? Porque según yo lo que hizo falta fue política. Así es. Excesos políticos es incluso las actitudes de arrogancia, de utilización de la fuerza de distintos tipos, desde fuerzas de mayorías hasta hasta la fuerza física, como vimos ese día. ¿Te refieres al grupo parlamentario de Morena? Violencia. Me parece que no solo Morena, vimos excesos incluso si analizamos cómo estuvo la supuesta construcción de consensos para pasar esa propuesta que acaba cayéndose, vimos algunos partidos que permitieron llegar a esa situación gracias a los votos que estaban ofreciendo, con un acuerdo que posiblemente se haya caído en el último momento. El acuerdo difícilmente podía haber salido, difícilmente se habría planteado lo que hizo Monreal de llevar a la votación si no tenía los votos. Sí. Y difícilmente podemos creer que la postura del PRI haya sido por la necesidad de radicalizarse frente contra la propuesta de Monreal. Fue un último recurso porque el acuerdo se había caído para tratar de salvar la propuesta. Esa es la primera. Entonces, me parece que ahí hay decías tú 3 puntos. Pero los que más me preocupan, el exceso legislativo que puede permitir que una votación como esta se dé con dudas sobre la forma de haber contabilizado los votos cuando fue elegida Rosario Piedra. Me preocupa que haya una sesión donde permitan, incluso que inviten a una presidenta del Senado a tomar protesta en medio de un cerco de senadores que lleve incluso a hacerlo entre gritos, empujones y escenas de violencia. Segundo, sí me preocupa que los excesos políticos estén agudizando la confrontación política. Tenemos o dejan un Senado, por lo menos en este episodio, descompuesto. Yo no sé cómo van a lograr seguir negociando y manteniendo relaciones. Estoy pensando en el PAN. El PAN rota absolutamente la relación con Morena, es la segunda fuerza política. Y eso me parece un precedente que puede ser grave hacia adelante. Leti, ¿por qué no nos explicas un poco, tú que has visto estos hilos jalarse, estirarse, romperse en el Senado, qué pasó en esa última negociación? ¿Qué pasó en términos políticos? Si bien a lo mejor como una manera de simplificar yo dije, faltó política y por eso terminamos con la violencia en la tribuna,
¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la negociación? ¿Qué pasó entre Ricardo Monreal y los grupos parlamentarios? ¿Qué pasó con esa declaración de vamos a repetir la elección para que no haya mancha en el nombramiento de la próxima ombudsperson o próximo ombudsperson? ¿Qué pasó, Leti? Yo creo que, bueno, hubo un exceso del PAN, una rudeza que incluso lo dijo el jueves Ricardo Monreal. No hubo una posición, él utilizó la palabra generosa del PAN. Había un acuerdo pactado una noche antes para que se pudiera repetir solo la elección. Un acuerdo promovido por Dante Delgado en una cena realizada en su casa, donde invitó a los coordinadores parlamentarios. Se acepta. Ricardo Monreal lo plantea en su grupo parlamentario. Fue una sesión difícil para él, pero terminan diciéndole, va. Cuando se hace público que van a eso, ya se sabía con anterioridad que estaba ese acuerdo. Sin embargo, ya cuando Morena lo oficializa y sale y dice, sí, vamos por la repetición, porque no somos iguales, nosotros no nos robamos de elecciones, bla, 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 bla. Damián Cepeda del PAN hace una grabación para Twitter donde dice, les ganamos. Lo hicimos, bla, 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 bla. Y entonces empiezan los panistas a hacer una presión sobre el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, porque los rumores eran muy fuertes de que se iba a repetir la elección porque Movimiento Ciudadano le iba a dar los votos que necesitaba Morena y porque el PRI se iba a salir, algunos del PRI. Entonces empieza el PAN a una presión intensa hacia Movimiento Ciudadano y a pedir voto abierto. Muestra ante tus redes sociales cómo estás votando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que arrinconan a Movimiento Ciudadano. Si es verdad que había ese pacto, pues evidentemente Movimiento Ciudadano ya no podía sostener el acuerdo. En el momento que ya no se tienen esos votos de Movimiento Ciudadano, pues entonces, ¿qué caso tiene ahora? Nada más déjame, sé que me estoy tardando un poquito, nada más dame un segundo. O sea, lo podía mantener en lo oscurito, pero no lo podía mantener abiertamente, ¿no? En esa ocasión, Morena tenía una ausencia de 3 legisladores. Cuando en la sesión del Pleno se votaron 2 dictámenes antes, el PRI tenía 4 ausencias. Cuando se cae el acuerdo, cuando el Partido Verde dice, ya no vamos por repetir la elección, curiosamente en ese momento entran 3 senadores del PRI. Erubiel Ávila, Carlos Aceves del Olmo y Verónica Martínez. Eran las ausencias. Y entonces ya el Movimiento Ciudadano vota con el PAN y el PRI vota en contra. Entonces, creo que eso es lo que pasó. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Iván? Sí, es decir, en términos de como nos lo comparte Leti Robles, así lo vivimos, estuvimos siguiendo el proceso, creo que así fue, pero yo esto lo dimensionaría en un contexto mayor, y es en el contexto de que el culiacanazo, no les gusta a Morena que le digamos, sí, pero bueno, eso fue. Fue un culiacanazo. Fue un culiacanazo, marca un antes y un después en el gobierno del presidente López Obrador al colocar a la inseguridad y a la violencia criminal en el centro de la agenda y modificarle la conversación que el presidente había podido administrar hasta entonces de acuerdo como la quería llevar. A partir de ahí es donde yo observo este giro que nos cuenta Leti Robles, de que se podía decantar en el Senado un acuerdo en torno a un personaje que por supuesto no era Rosario Piedra. Así es. Cuando se da lo de Culiacán y luego lo de Levarón, el presidente dobla su apuesta, insisto, y entonces entra la presión de no vamos a ceder a ningún alcalde que está pidiendo más presupuesto, no vamos a cambiar la estrategia, no vamos a darles una sola cuota, y se rompe el código de negociación que había construido Ricardo Monreal. Así es. Ricardo Monreal, con Guardia Nacional, como jefe de los senadores de Morena, y con revocación de mandato, había logrado diseñar, y con la educativa, un toma, te doy, quita, y se lograba un dictamen que al final conseguía los datos. Alguna oposición pataleaba, decía no me voy contigo, Sí, pero en general eran felices. Se sabía
que iba a tener la mayoría calificada. Sí. En este caso, ante una petición, orden, instrucción presidencial de va Rosario Piedra, ¿por qué va? Pues había que cucharearle. ¿Y qué pasa? Que no hay transparencia en esa elección de 114 votos, se cantan 114 cuando hay 116. 16. Al someter eso que quedó sin transparencia a la máxima transparencia, se rompe. Es muy paradójico que la demanda de transparente en sus votos rompe ese Así código es. donde de alguna manera lo oscurito funcionaba. Regreso con eso, porque parece que fue una cena de esas cenas familiares en las que todo es una convocatoria, vamos a ponernos de acuerdo, y como todas las reuniones familiares donde dicen los tíos nos vamos a poner de acuerdo, termina en broncón, termina en jalones, en tacleos, en un rosario, y aquello termina terrible. Vamos a regresar con este asunto y vamos a hablar de Evo Morales en México. Estamos entre líneas, no se vaya. Sí. Pues al final del día, Rosario Piedra Ibarra se volvió la ombudsperson de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué significa eso para una institución que lleva un poco más de 25 años, de una vida que entre ombudsman que van y vienen, entre las exigencias de la opinión pública y de las propias víctimas, hoy, dicen algunos, está en medio de un proceso de desmantelamiento, está en medio de un proceso que compromete su autonomía, está en medio de un proceso que hace que una institución de ese tamaño se alinee al poder, Pepe? Pues mira, yo creo que es claro que no hay ningún asunto personal con ella, con su trayectoria, con Sonaba su muy relación bien. con el activismo. Sonaba muy bien al principio. Yo creo que el tema no está ahí. El tema me parece que está más claro, y déjame retomar lo que decía en el primer bloque Ivonne sobre el culiacanazo y la posibilidad de que eso haya cambiado la rigidez en la toma de decisión y el retiro o las mayores dificultades para negociar, como tiene que ser esta clase de casos. Por eso se sacan en mayorías calificadas, para buscar el máximo consenso, porque sean candidatos no de un partido, sino de todos. Creo que el gran problema con el que nace evidentemente la gestión de Rosario Piedra es que lo que vimos en el Senado fue cómo, y no sé si está exactamente relacionado con lo que decías o no, pero es un hecho que vimos la disposición, y hay otra vez el exceso político, la disposición de sacar un nombramiento de una persona cercana, por supuesto, por encima o sin atenerse o sin contenerse respecto de los procedimientos legales y legislativos para lograrlo. Okay. Esa es la bronca, porque a ver, otros partidos en otros nombramientos también han impulsado a sus candidatos y a gente cercana. ¿Dónde está la diferencia? Cuando dices, ¿sabes qué? Es que además, si aquí hay este obstáculo, pues remuévelo. Si aquí hay este obstáculo, pues no lo veas. Si aquí hay este otro, pues entonces sáltalo. Ese es el problema. Sí. Ahora, eso es lo que debilita. Es un Perdón. asunto no del Senado, sino una forma de gobernar. Perdón que insista en la persona, sí, porque finalmente estábamos hablando de una transformación. Yo sí creo que la persona sí cuenta y mucho. Primero porque está formada en esta lógica de, hay post-tweets que lo demuestran, de una admiración profunda hacia la figura, trayectoria del presidente de la República. ¿Es irrepetible? Es irrepetible. Un personaje como el presidente Andrés Manuel López Obrador en la historia de México. Así es, pero también porque representa, y esto para mí es lo más relevante. O sea, yo sí creo que hay, en mi hipótesis es eso, creo que hay un enojo del presidente de la República con esos generales, comandantes, militares que se resisten a tomarle la palabra a la visión de abrazos no balazos, y que les dolió el culiacanazo y que hicieron en el general Gaitán y su controvertido discurso una manifestación de exponemos distancia. Porque si hay una figura, una historia en México que habla del capítulo oscuro y represor de las Fuerzas Armadas, es la madre de Rosario Piedra. Es Rosario Ibarra de Piedra. O sea, Rosario Piedra representa
la descalificación de una historia de las Fuerzas Armadas. Con el secuestro de su hijo, la desaparición de su hijo. Y yo observé, lamentablemente, mucho déficit de entendimiento en los senadores de Morena de lo que es la figura del ombudsperson. Sí. Pero la figura del ombudsperson en un país como México es el estar vigilando el ejercicio de la fuerza del Estado, le hace el ejercicio de la fuerza militar. ¿Qué es lo que tiene hoy el presidente de la República en la figura de Rosario Piedra? El manejo, como lo quiera administrar, de la descalificación, aplauso, tapadera o legitimación del ejercicio de la fuerza del Estado, de las Fuerzas Armadas. Pero además hay alguna cosa. Mira, el presidente de la República dice que la CNDH nunca hizo nada por las víctimas. Así es. El asunto es que la CNDH no va a la oficina del funcionario y le da portazo, no le hace mítines. Lo que hace es que construye una defensa jurídica. Recomendaciones. Por eso, pero es un planteamiento jurídico, tiene que estar basado en leyes, porque el que está enfrente señalado se va a defender. ¿Y cómo se defiende? Con leyes. Entonces, por eso es que hay abogados en la CNDH. La señora no sabe de leyes, vuelvo a la personalidad, no sabe de leyes y no creo que su equipo cercano, si es que lo tiene, sea persona de leyes. ¿Por qué? Porque ellos vienen de la lucha en la calle, de hacer mítines, de tocar puertas, de hacer huelgas de hambre, de hacer manifestaciones numerosas para denunciar al gobierno, ¿sí? Entonces, evidentemente, ella lo dijo, ahora voy a ir a todos los pueblos para representar a las víctimas. No, la CNDH no es eso. La CNDH es la defensa jurídica y moral de una víctima que es indefensa y que entonces la CNDH pone todo su poder jurídico y ético para defender esa persona que es víctima de los excesos del poder. Cuando dice Ivonne, el culiacanazo les cambia el discurso, claro, porque van a empezar a proliferar las demandas de las víctimas. Y tú necesitas en la CNDH no a alguien que te ponga en el banquillo de los acusados, como lo hizo la CNDH, aunque lo quieran negar, lo hizo con Calderón, lo hizo con Peña Nieto, eso lo hizo. O sea, ¿por qué tenemos que negar la historia? Leti, entonces, escuchándote, hay un presente y un futuro en el corto y mediano plazo oscuro para la Comisión. Por supuesto. Para las víctimas. Por supuesto. O sea, más allá de la institución son las víctimas. Y mira, y por eso yo ahí veo una señal también muy peligrosa. Se están yendo los del Consejo Consultivo de la CNDH. Eso te iba a decir, eso estoy citando. Mariclera Acosta, María Ampudia González, Angélica Cuellar, María Olga Noria Sánchez. Digamos, encaje particular con la TIE. Ahorita simplemente hay 4. De los 10 hay 4, ¿sí? Y me dicen que también van a renunciar, los 4. ¿Por qué? Porque ellos se supone que son auxiliares del presidente de la CNDH. En realidad dice el presidente de la República que estaban muy cómodos en su posición. No es nada de comodidad. Tú lo viste en la conferencia mañanera, tú escuchaste lo que dijo el presidente. Sí, por eso te estoy diciendo, no es así, la situación no es así, son expertos y que ayudan al presidente a tomar ciertas decisiones, si es que los requiere. Si no los requieren, no les pagan un quinto, son honoríficos. O sea, no es que estén ahí sentados así, no, ellos tienen sus trabajos y se desempeñan de otra forma y cuando los convoca el presidente de la CNDH están ahí con sus experiencias. En esos lugares han estado exministros de la Corte, expresidentes de la Corte. Entonces, esa es la importancia del Consejo Consultivo. Que se empiecen a ir, ¿qué es lo que te está diciendo? Estoy tratando de sacar todas las manos para que se queden ellos y los únicos responsables de lo que pasa en la CNDH y con las víctimas sea el equipo. Si hoy hiciéramos un Skype, si hoy hiciéramos un FaceTime al más allá o no sé dónde y conectáramos con Jorge Carpizo, ¿qué diría Jorge Carpizo de este momento, Ivonne? Yo traigo una cita. Sí, yo creo que hay un punto que le preocuparía muchísimo. ¿Cuál, Pepe? Que yo creo que tiene que ver justo... Digo, Jorge Carpizo, habrá que decir... Ahí sí, con la candidata en específico, con Rosario Piedra. A ver, la legitimidad que necesita una organización, una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es solamente un asunto decorativo.
No es, ahí sí no es florero. Florero de piedra, como algunos columnistas le decían. Exacto. Necesitas legitimidad por la interlocución que tiene una institución como esta. ¿Ella no lo tiene, Pepe? A ver, si tú aceptas entrar a una institución habiéndose violado el orden legislativo y habiéndose, digamos, en medio del cuestionamiento que incluso puede llevar a que comience su gestión con demandas en los tribunales, te diría que evidentemente la legitimidad que pudo haber tenido no es con la que va a arrancar. Ok. Mira, yo lo que observo, y quiero citar a Jorge Carpizo, citado el jueves pasado en las páginas de Excelsior por Luis de la Barreda, en una reflexión que hace en 1993, y después citar a Evo Morales y abrir el puente. Mira, dice Jorge Carpizo en su libro Derechos Humanos y Ombudsman, editado por la UNAM y la CNDH. Es claro que el ombudsman solo puede existir en donde hay democracia. En los sistemas totalitarios o autoritarios está de más o se convierte en una figura sin ninguna importancia o sin resultados prácticos. Me llama mucho la atención que el gran orgullo de los senadores de Morena era que al fin esa casta de investigadores de la UNAM, ya metiéndolos en la lógica de la élite fifí, ya no iba a estar al frente de la CNDH. Porque ese es el discurso en el fondo. El discurso es, este gobierno que está con el pueblo bueno no necesita contrapesos, no necesita autonomías que en términos de la Constitución le quitan margen al Poder Ejecutivo. Y lo ligo con una declaración que el jueves me llamó mucho la atención de una de las entrevistas de Evo Morales ya aquí en México. Le pregunta a un periodista, ¿y los contrapesos, las autonomías, los órganos autónomos, los poderes de la República, por qué no cuidarlos? Son también parte de la democracia. Y su respuesta es sencilla. Esto es un invento del imperio. Este es un invento del neoliberalismo. Pues ahí está. Y me parece que ya es inevitable. Evo nos está llamando de una manera impresionante. Hablen de mí, hablen de mí, hablen de mí. Antes de empezar a hablar de Evo, me gustaría una última reflexión sobre el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hablando de democracia y hablando del poder del pueblo, el poder de la gente. El trabajo periodístico en las últimas décadas, particularmente en el último lustro, ha sido determinante para que haya precisamente esos cambios democráticos y para que instituciones se vayan fortaleciendo. Y que incluso quienes están en el poder rindan cuentas de lo que históricamente han mantenido en la oscuridad. Y es ese trabajo periodístico, esa búsqueda de las explicaciones, de las verdades, de las versiones, de los documentos, de salir a la luz, empoderan al pueblo. Por supuesto. Son precisamente esas investigaciones y son precisamente esos documentos lo que garantizan o buscan garantizar los derechos humanos, la libre expresión, etc. En un chacaleo le preguntan a la ombudsperson qué va a pasar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la violencia contra los periodistas, particularmente los asesinatos a los periodistas. Y la ombudsperson responde: ¿hay periodistas asesinados en México, Leti? Pues todos vemos que sí. De hecho, el mundo ve que sí. Pero los ojos de Morena ven otra realidad. Y la nueva presidenta de la CNDH tiene ojos morenos. Ella ve otra realidad. Entonces, ese es el problema. Cuando yo les dije al principio, me parece que lo ocurrido en el Senado nos está anticipando el regreso, el retorno de un país hacia unas formas en que el PRI, poderosísimo PRI, al que hay que aceptarlo, nos dio forma de nación. Por supuesto, eso nadie lo va a negar. ¿O nos deformó como nación? No. Sí, nos dio las instituciones, dio forma, dio muchas cosas. La civilidad del movimiento revolucionario se transforma en leyes, se transforma en reglas en los congresos, bla, 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 bla. Y todo no lo podíamos cuestionar porque el pueblo bueno revolucionario estaba con él. Y eso llevó a muchos monstruos también en el gobierno. Por eso empezaron los equilibrios. Cuando esta sociedad empezó a madurar y a entender que una totalidad no podía ser lo correcto. Hacia allá vamos.
Okay. Eso es lo que yo alerto. Pepe, reflexión sobre periodistas y violencia contra ellos y la declaración de la ombudsperson. Solamente diría sobre eso que me parece simplemente muy lamentable. Es uno de los temas que en efecto son condición para el ejercicio del resto de las libertades. Y si la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos lo desconoce, creo que ella misma está demostrando, o casi con transparencia diáfana, pues que no está o no es suficiente haber sido víctima indirecta para conocer las responsabilidades de una institución. Ya hablabas tú hace rato de falta de legitimidad sobre el asunto, pero pues parece que pues también hasta de documentación. No, yo creo que ilustra la agenda. Yo creo que ilustra dos cosas. Ilustra la agenda, en la agenda no están las violaciones a los periodistas, e ilustra también cómo esta agenda está mirando al pasado. Porque parte de una premisa, como lo ha dicho el presidente, le compra el discurso al presidente. En este gobierno no hay represión. En este gobierno, por lo tanto, no hay tortura. Surge por la tortura la CNDH. En este gobierno no reprime, no castiga a sus ciudadanos, no los persigue. Entonces, es una comisión para ver el pasado o para ver a los que sí lo hacen. A pesar de por lo menos 10 periodistas asesinados en 2019. Sí, definitivamente. Ella tenía tweets contra periodistas diciendo que eran unos chayoteros, unos vendidos. O sea, tiene una visión que coinciden ya no siquiera con el presidente, sino con las redes estas de granjas digitales. Muy bien. Pues hablemos de Bolivia para dejar como tentempié. Ahí está la conexión, ¿verdad? Ahí está la conexión. Ahí está la conexión. ¿Qué es lo que reportan desde La Paz los medios desde hace semanas? Malestar por los resultados del pasado 20 de octubre. Quiero regresar con eso. ¿Fue golpe de Estado lo que ocurrió en Bolivia? ¿Lo que hizo México con Evo Morales es algo que se tenía que hacer? En realidad sí va con esta personalidad, este prestigio que se ha ganado al paso de las décadas México frente al mundo con estos brazos abiertos para los asilados. ¿Evo es un asilado? ¿Es un refugiado? ¿Está en campaña? ¿Qué está pasando con Evo Morales? ¿Les parece que regresemos con eso? Adelante. ¿Les gusta? Sí. Perfecto. Ojalá y usted también. No nos Regresamos. gusta, pero no hay de otra. Regresamos con este asunto. Estamos entre líneas, no se vaya. Está en México Evo Morales, y hay que decirlo, por lo menos lo que se puede ver, mejor cuidado que el presidente de México. Es decir, se le vio hace unos días saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la colonia Roma, que pues es una colonia hipster, es una colonia pues medio capitalista, y muy neoliberal a veces. No, discúlpame, yo ahí vivo. Bueno, salvo la cuadra donde vive Leti, que es lo más hippie que puede haber ahí. También habemos pueblo bueno. Y pues estaba, pues sí, rodeado con elementos de seguridad, por lo menos 10, y que se alcanzaron a ver en un video que se viralizó hace unos días, en 3 camionetas Suburban blindadas. Pues vamos por el principio. ¿Golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, Pepe? Pues sí, así la discusión, Nacho. Yo te diría, creo que es suficiente el que haya tenido que salir la cúpula militar a sugerir su salida como para distorsionar y, manchar el proceso y hacerlo parecer un golpe de Estado. Yo no tendría ningún inconveniente en calificarlo de ese Lo que modo. dicen es, no es un golpe de Estado porque, los militares no se hicieron del poder. A ver, no se hicieron del poder, pero finalmente están diciéndole a un presidente civil Le sugiero que deje lo la que presidencia. tiene que hacer en un contexto, además, de descomposición institucional en el país. Y ese me parece que es uno de los puntos centrales. No solamente ese desenlace, sino, a ver, ¿qué es lo que explica que un presidente que ha sido querido, como seguimos viendo manifestaciones en La Paz, que tiene su partido el control mayoritario del espectro político del país? De hecho, la presidenta no pudo tomar, la actual autoproclamada no pudo tomar con quórum porque el partido de Evo Morales no hizo el quórum. Que ha tenido buenos resultados, como pocos países de América Latina. ¿Qué es lo que explica que un presidente bueno, querido, que trabajó y dio resultados, haya tenido que salir de esta manera? Dice la OEA en el haber poder? hecho trampa en una elección presidencial. Y te diría, más que eso, es
quizá, y ese es uno de los mensajes para el resto de América Latina, es él fue víctima, posiblemente, del propio deterioro institucional que fue causando con el tiempo a instituciones centrales de la vida política del país. Haberse apropiado de esas instituciones, lo hicieron... Hay un referéndum en 2016 donde la gente le dice no te presentes más y él lo rechaza. Sí. Después acude al Tribunal Electoral para conseguir un salvoconducto para presentarse en las elecciones. Trata de modificar la Constitución como cercano al presidente Evo Morales, expresidente Evo Morales. Y luego, pues está la historia del proceso electoral en el que, como ya sabemos, la propia OEA denuncia hubo irregularidades para lograr esos 10 puntos. Y aquí esa es la reflexión que me parece que es fina. Un presidente no se sostiene solo con mayorías políticas hoy en América Latina. Eso es lo que él está mandando. Sí. Muy bien. Ivonne, ¿golpe de Estado? Por supuesto que golpe de Estado. Eso es indiscutible. O sea, el hecho de que los militares no se hayan sentado en la Casa de Gobierno no quiere decir que no es golpe de Estado. Yo estaba leyendo justamente en el momento del golpe de Estado boliviano el libro de Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, donde se describe cómo igual, de la misma manera, van con Arbenz y le dicen, señor presidente, no lo podemos seguir apoyando, no se sientan en su oficina. Y es un golpe de Estado para los propios gringos que lo propician, como para la historia guatemalteca. Lo que aquí pasa, y yo me quedaría con esa reflexión de Pepe Buendía, la democracia desde la visión Evo Morales y desde la visión que ahora vemos comparte la 4T en algunos de sus segmentos, es una democracia que no tiene futuro si se hace desde solo un liderazgo personal. No puede tener futuro porque esa visión de que los que me critican están contra este proyecto bueno no se hace cargo de la representación popular. Y la representación popular existe, en la oposición existe. Cuando veíamos que el PAN, con todos sus excesos, se oponía a que llegara a la CNDH como tal, está representando a una parte de la sociedad. Claro. Y eso es lo que sucedió con un Evo Morales que se brinca todas las instituciones que él cree que son solo movidas por el imperio, cansa y lleva a la gente a las calles. Movidas por los Estados Unidos puede ser, pero estaban en las calles y lo llevaron a debilitarlo y a salir corriendo. Yo que veo que el gobierno mexicano le da este asilo por un golpe de Estado, pero no se hace cargo del deterioro de la democracia en Bolivia. Y ese es el pero de la respuesta mexicana desde mi punto de vista. ¿Golpe de Estado, Leti? Yo creo que sí, evidentemente yo coincido con ellos. Es más, hasta el ABC de la definición de golpe de Estado te dice la sola intervención, sea en declaración, sea que le digan yo ya no estoy de tu lado, pues es un golpe de Estado. Pero efectivamente también hubo una revuelta popular. No me tienen que convencer, ¿eh? O sea, yo estoy poniendo en contraparte la OEA, yo estoy poniendo en contraparte los otros actores que han jugado en esta intriga, ¿eh? Claro. Y te voy a decir, también es cierto, que antes de que los militares dijeran ya no lo podemos apoyar, la sociedad estaba reclamando basta ya de Evo Morales. Eso. Creo que por eso, insisto y vuelvo al tema PRI. La diferencia entre el PRI histórico y el resto de las democracias latinoamericanas populistas es que el PRI entendió que lo importante no eran las personas, sino el partido. Y por lo tanto, llevó a Mario Vargas Llosa, siempre lo entendió, mi amor, claro, por eso había diferentes presidentes de la República. ¿Qué presidente se religió? Dime, ninguno. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas, el más amado de todo ese momento, ¿en qué momento dijo, pues me quieren tanto? Te refieres en términos de reelección, es decir, por supuesto, que no repitieran. No es la persona, es el partido. Y por eso Vargas Llosa dijo, México es la dictadura perfecta, por supuesto. O sea, 70 años de un solo proyecto. De pasar entre los mismos compas, pero ninguna reelección. ¿Quería ser dictador Evo Morales? Mira, no, yo lo que creo, y por eso lo que quiero decir en este momento. Elena Poniatowska lo dijo muy claro. O sea, sí que bueno, que exitoso, pero ¿por qué no pueden entender que no es solamente que no son imprescindibles? No son imprescindibles. ¿Por qué tiene que ser a fuerza él? No, pues cámbienlo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Y vuelvo.
A diferencia de lo que hizo el PRI en México durante 70 años, que sí cambió los nombres y que bla, 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 bla. Si no soy yo, nadie. Aquí es, si no soy yo, nadie. Igual Lula, si no soy yo, nadie puede. Igual Ortega, si no soy yo, nadie puede. No, señores, no es así. Y además, a diferencia de las sociedades latinoamericanas del siglo pasado, que fueron contemporáneas al PRI, ahora las sociedades latinoamericanas tienen más educación, leen, ven la realidad, pueden grabar, pueden hacer muchas cosas. Tienen un raciocinio distinto. Creo que una de las preguntas, no sé si coinciden conmigo, que nos hacen las audiencias todo el tiempo es ¿por qué si tuvo Bolivia, hay varias razones, me gustaría que las comentáramos en la mesa, ¿por qué si tuvo Bolivia durante 14 años un presidente con esos resultados, cuadriplicar el Producto Interno Bruto, dejar a la mitad la pobreza, bajar sensiblemente la pobreza extrema, ¿no? El poder adquisitivo, elevarlo, los empresarios después del primer año, del segundo año comienzan a confiar en él, las exportaciones hacia Asia, Norteamérica, ¿no? ¿Por qué no quieren a Evo? Bueno, a ver, yo creo que, de entrada, yo te diría, sí quieren a Evo, lo estamos viendo en muchas de las manifestaciones que hoy recorren La Paz. Hubo una manifestación, una ola de manifestaciones previo a la renuncia, en la que la gente lo que estaba pidiendo, creo que justamente era que no pasara sobre la institucionalidad del país. Y ahí me parece que... o sea, sí te quiero, pero así no. Exacto, es donde creo que donde lo quiero conectar con las lecciones y lo que puede dejar hacia México. A ver, es importante la visión institucional que tienen los liderazgos políticos. Si ven instituciones como el Tribunal Electoral como infiltradas, obstáculos a sus necesidades o a sus designios o a lo que pretendan, y eso los convence de la necesidad de debilitarlas, en el fondo lo que están debilitando es su propia estancia en el poder. Claro. Porque se pierde, digamos, la densidad institucional. Ya ahí está la elección de Evo Morales. Exacto, que finalmente es donde descansa. Sí, lo dijo Ivonne hace un momento. Lo dijo protocolos Ivonne. de un país, sí. Lo dijo Ivonne, Pepe. No, es que en serio, Bueno, o sea, Ivonne... Estoy de acuerdo con Ivonne. Si lo dijo Ivonne antes, estoy de acuerdo con ella. Es que hace un momento Ivonne nos estaba diciendo, a ver, lo amaban, los sacó de la pobreza extrema en la que estaban. ¿Y por qué le dicen no? Pues porque no me gusta esta forma en que lo estás haciendo. Sí, el atropellar las puede instituciones. No puede ser una sola persona la que tenga el poder absoluto de toda una nación, porque hay contrapesos naturales. Claro. No todos pensamos igual y todos queremos tener acceso a ciertas áreas del poder. Nada más te agregaría para cerrar la idea de Ivonne. A ver, lo que está diciendo es las instituciones que son contrapesos políticos o institucionales o de otra índole, sociales como los medios, no son un obstáculo. Muchas veces son un cinturón de seguridad para la permanencia. Que además desmienta el propio Evo Morales, porque el decir, digamos, en el fondo, sabemos que es, si no soy yo, nadie, ¿no? Exacto. Pero en el discurso público hay que cuidar lo que hemos logrado, hay que mantener el crecimiento, hay que garantizar que los indígenas tomen decisiones. ¿Cómo? Con las instituciones. Tal cual. Fortaleciendo las instituciones. Pero es que yo creo que el mal está en el origen mismo del discurso y de la visión. Sí, que es yo. Que es siempre tener un enemigo. Y lo tuvo Hugo Chávez, y lo tuvo la Cuba de Fidel, y lo tiene ahora Evo Morales, y desgraciadamente parecería ser que una parte de la 4T ruda lo quisiera tener. Naces con ese origen. Tú preguntas, ¿por qué no lo quieren a Evo? Porque él tampoco los quiso nunca, porque su discurso partía de te voy a aniquilar. Y el problema, que también ha pasado en Venezuela, es que eso no se aniquila. ¿No? Ese porcentaje minoritario que queda, primero solo observando cómo me avasallas, se va ensanchando. Así es. Y eso fue lo que pasó en Bolivia, y yo creo que eso ha pasado desde hace un buen rato en Venezuela. Que los gringos se meten, sí, siempre se van a meter. Y justamente cuando se ensanche la inconformidad. Ahora, déjenme preguntarles, ¿qué es un asilo político? ¿Qué es ser asilado? ¿Hemos visto un asilado en México? ¿Qué les dicen las formas en que llega Evo Morales, en que es recibido Evo Morales, hay que decirlo, por la 4T o por miembros prominentes de la 4T?
¿Es un asilado? Mira, tengo que confesarte que en términos técnicos, jurídicos, no soy una experta para diferenciar la naturaleza jurídica del asilo político o del refugio a un extranjero. Pero lo que sí te puedo decir es que yo entiendo y me acuerdo, por la misma tradición de este país, que ha sido muy amigable con este tipo de expresiones internacionales, la exposición mediática y el placeo político que le están dando en México no me parece que sea una definición exacta de lo que es un asilado político y un refugiado, porque no recuerdo que el general Lázaro Cárdenas anduviera placeando a todos los que trajeron de España, no recuerdo que Echeverría estuviera placeando a todos los refugiados chilenos y a todos los asilados chilenos, no lo recuerdo, no he visto siquiera referencias de eso, ¿sí? Y trajeron a muchísima gente. Entonces, yo no veo testimonios en la historia de que estos presidentes, y cito estos dos presidentes porque estamos hablando de momentos importantes en la historia de naciones como España y Chile, pero también hay de otras naciones, los armenios, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que lo que el gobierno actual está haciendo es tratando de vendernos a los mexicanos que Evo Morales es el modelo a seguir, es el personaje que tenemos que añorar, que como líder político, moral, ético de toda América Latina, y que para allá tenemos que ir porque nos los están paseando por todos lados y es huésped distinguido. Y yo, por ejemplo, el fin de semana cuando vi su imagen saliendo de este restaurante tan fifí, dije, ¿cómo? Fíjese qué capacidad tienes, ¿no? De ser un indígena marginado y al mismo tiempo fifí en nuestro país. O sea... Pepe. No, ahora sí vamos a empezar a discutir. Perfecto. No, a ver, a mí me parece bien que haya sido asilado. Hasta donde sabemos es una persona que su vida corría peligro. Hasta donde sabemos no hay cargos. No, hasta donde yo tengo conocimiento no hay personas detenidas en Bolivia, pero no hay ninguna orden de arresto. No hay órdenes de arresto. Se habló en algún momento de que sí iban por él. Sí, pero hasta donde yo sé. Sí. No, Que le había dicho un policía que había una orden de prisión en su contra, cosa que después desmintieron. Claro, pero su vida en muchos momentos seguramente corría peligro. Vimos las quemas que hubo a miembros de su gabinete, de sus casas. Lo vimos en el allanamiento del propio domicilio. Entonces me parece que es como de cajón el aceptarlo aquí. Sí, y en eso yo estoy de acuerdo. Independientemente de que haya una afinidad ideológica del gobierno de la 4T con Evo Morales, que tampoco me saca... pues es natural, tampoco me preocupa. No, eso en absoluto. La verdad es que lo que estamos viendo me parece bastante natural y esperable. En todo caso, y más que colocarlo como la imagen del futuro o del ídolo, como decía Leti, que ahí no estaría tan de acuerdo, me parece que es un tema que en todo caso, independientemente de las razones que acabo de dar, no le viene mal a la 4T en un momento en el que los momentos de inseguridad después del Culiacanazo y de la situación económica siguen ocupando la agenda y se reflejan ya de una manera clara en la popularidad del presidente, que ha caído desde que se agudizaron los problemas de seguridad. Alrededor, hay distintas encuestas, pero más o menos alrededor de 10 puntos. La posibilidad de tener a alguien que en este momento, como vimos durante la semana, borrara casi todas las otras informaciones que venían. Pero que incluso en las mediciones sobre el asilo a Evo Morales no sale bien librado el gobierno federal. Pues no Para nada. La gente no está de acuerdo con el asilo. Sí, lo hemos visto en general, pero ahí tampoco me iría, tampoco coincidiría, porque también vimos incluso
cuando fue el caso de la encuesta sobre la migración, si aceptar refugiados que venían huyendo de Centroamérica, y también vimos un rostro que no nos gusta demasiado de México, no está padre. Pero que es real. Y no está padre. Pero, a ver, pero es distinto, ¿no? O sea, yo sí habría una diferencia entre los migrantes hondureños, guatemaltecos, salvadoreños los dos resultados fueron y Evo negativos, Morales. no queremos, de acuerdo. Ivonne, ¿con qué cierras? Obviamente que qué bueno que le salvaron la vida. Yo sí creo que corría peligro y ahí México... Eso ahí no está discusión, ¿no? Excelente. No, yo creo que ahí coincidimos todos, sí. ¿no? Está Yo bien. lo que leí, que fue un ensayo que me parece muy pertinente, es el de Aline Cárdenas en la revista Nexos, donde ella hacía una disgregación de los alcances jurídicos de la figura del asilo y del refugio. Y ponía en cuestión que al final lo que opera el canciller Ebrard no es el derecho de asilo, sino el de refugio, cuando dice que es por razones humanitarias, porque el asilo es muy estricto y habría requerido que él no podría haber hecho todo lo que hizo en las horas después que aterrizó, así de simple. Fuera a la embajada de México en Bolivia, se refugiaran y se viniera y se replegara. Hay un reclamo del nuevo gobierno en Bolivia que le dice a México, ¿por qué lo dejas hacer proselitismo? No, qué bonito lo dices. En realidad dijeron, me apenan, me dan vergüenza. O sea, nos trataron muy descolocada también. La verdad es que la autoproclamada. Tú escuchas a los bolivianos Mesa, y el ex candidato Mesa. Tú escuchas a los bolivianos que se quedaron gobernando y da mucha pena. No, bueno, la verdad Biblia es que llegando tienen allá. una visión del poder también muy nefasto que le da la razón a Evo en muchas cosas. Totalmente. Y ahí es donde creo que el punto de quiebre, que es lo que a mí me interesa, es lo que viene. ¿Qué papel va a jugar México? ¿Le va a dar deliberadamente la 4T el apoyo para que México sea la plataforma de regreso a Evo Morales o va a jugar un papel para recuperar la democracia en ese país? Es que esa es mi pregunta y ayúdame a responderla. Pues no se supone que la mejor política exterior era la política interior. ¿Estamos viendo a México intervenir, Ivonne? Claro, pareciera, por supuesto claro. que intervino. Claro, por supuesto. Justamente lo que hacía este análisis del uso, digamos, manipulado político de asilo y refugio, lo que hace es esconder que en esta ocasión sí hubo intervención de México. Intervención deliberada al rescatarlo, pero con unos fines políticos de que se vuelva a lanzar Evo Morales recuperando el Y poder. si Estados Unidos estuvo detrás del golpe contra Evo Morales, ¿eso nos enfrenta con la Unión Americana? Ahí es donde yo creo que ahí sí, y peleábamos hace una semana, Garfias decía, ¿por qué tú le tienes mucha fe y lo estás defendiendo? No lo estaba defendiendo. Yo hablaba de que el presidente López Obrador tiene un talento político tan enorme como el de Donald Trump, que han logrado construir entre ellos un código de déjame mi asunto en esto, yo no me meto con tu asunto con los rusos, tú no te metas en mi asunto con el eje bolivariano latinoamericano. Y hasta ahorita un solo reclamo del presidente Trump al presidente López Obrador no ha habido. Y yo creo... Pero si es representante de Estados Unidos en la OEA. Sí, ellos sí. Mi hipótesis es que el presidente López Obrador va a saber torear esta situación. Hay legisladores en Morena que piden que salgamos de la OEA. Por supuesto, porque es evidentemente de Tienes donde unos se, segunditos si quieres. donde se cocinó la salida. Ya, adiós. No, gracias. Cierra tú, Leti. Te quitaron la palabra. No, está bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Ahí está el asunto. Dos temas. Gracias, Pepe. Gracias, Leti. Yo no sabía que ya nos íbamos. Gracias, Ivonne. Se nos vino el tiempo encima. Es de lo bueno de todo esto es que se nos va. Sí, gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana Entre Líneas. Por hoy, gracias.